Doctor, ¿qué concepto tiene usted de la mente? Se pueden definir las palabras de muchas maneras, pero cuando yo digo mente quiero decir eso de lo cual los fenómenos mentales son una manifestación, pero que es como la matriz o la fuente de los fenómenos mentales, y es algo así como lo que es el espejo a los reflejos en ella, el espejo. El espejo refleja toda clase de cosas, bellas, feas, pero el espejo no es lo que está en su superficie, y si uno se mete en definir qué es el espejo o qué es la mente, se encuentra que no hay nada. Por eso todas las filosofías de Oriente hablan de que la realidad más profunda, el más profundo de los misterios que hay que entender, o la comprensión de la propia mente, es algo así como la comprensión del vacío. No hay, como dice el budismo del nirvana, es algo que no se puede señalar. Todo lo que uno señala y dice es esto o es aquello, es algo que existe en el mundo de los conceptos, en el mundo de las dualidades, que puede ser esto y no aquello, pero la mente es algo que no tiene atributos, a diferencia de los fenómenos mentales. La mente crea todo, la mente crea todas las realidades y todas las ilusiones, pero la mente no es nada de lo que se puede hablar, es como Dios, es el misterio que está al fondo de todas las cosas. ¿Y qué papel juega la conciencia en la mente? Yo diría que la conciencia es la mente. La mente es la capacidad cognoscitiva, la capacidad de conocer. Pero así como el espejo refleja porque está vacío, la mente conoce porque no es nada en sí, en el sentido de nada que podamos designar conceptualmente. La mente es como un vacío que conoce. Si hay mayor conciencia, ¿hay mayor inteligencia a su juicio? La inteligencia es un término muy amplio. A veces se habla de la inteligencia como la capacidad de adaptación del hombre. Entonces, según eso, el Homo sapiens sería el más tonto de los animales, porque se dice, a punto de autodestruirnos, no estamos muy bien adaptados a este planeta. Hay una máquina de pensar que con la que pensamos todos los días, la inteligencia que mide en test como el test de Wechsler, y yo creo que eso tiene poco que ver con la inteligencia que se refleja en el vivir, y eso a su vez tiene poco que ver con lo que algunas escuelas místicas llaman la inteligencia superior, o un centro intelectual superior, a diferencia del centro intelectual inferior. Habría la máquina de pensar que es un biocomputador, que sirve para decirnos que 2 más 2 son 4. La inteligencia ordinaria. Sí, y que puede ser muy grande y que puede darnos toda la tecnología que nos ha dado. Y hay una inteligencia que tiene que ver con la captación de los misterios. Hay la inteligencia que es la que se desarrolla a través de una transformación personal y que le permite al individuo, por ejemplo, descubrir intuir lo divino o intuir ciertas cosas, como la pregunta que se hacía Einstein al fin de su vida, cuando le preguntaron qué es lo más importante que puede preguntar un científico acerca del universo. Y dijo, me parece a mí que saber si es benévolo o no. Yo diría que eso no se puede saber por la inteligencia, pero que hay personas que han llegado a sentirlo, ¿no? Como Dante cuando al final de la Divina Comedia habla del amor que mueve el sol y las demás estrellas. Hay una intuición de una presencia universal acogedora, o que la idea de que todo el universo es como un gran himno, una celebración, que el bien y el mal son un gran ballet, que como en la música las consonancias y las disonancias tiene sentido. Esa es una cosa que no puede lograr la inteligencia ordinaria. ¿Para lograr esto es necesario entrar en estados alterados de conciencia? Bueno, se puede decir que las experiencias místicas son estados alterados de conciencia en el sentido más amplio del término, con respecto a la visión ordinaria de las cosas. Al mismo tiempo, los que más entienden de la conciencia, que son los que se han dedicado a la expansión sistemática de la conciencia en las distintas culturas, ya sea el mundo del sufi o el mundo cristiano, o el mundo budista o taoísta, todas las grandes escuelas espirituales,
insisten que los estados alterados de conciencias propiamente tal son los destellos de la persona que está en viaje y que todavía no ha llegado, que característico de la conciencia que se ha encontrado consigo misma, la conciencia plena, es que vuelve en cierto modo a lo ordinario. Es como que si lo extraordinario deja de expresarse en forma visionaria, en forma aparentemente mágica, sino que lo trascendente se vuelve precisamente trascendente, como algo que lo permea a todo, pero que en cierto modo no es nada, como fue nuestro punto de partida con la mente. Como que todo sigue siendo lo mismo y al mismo tiempo tuviese otra densidad o si respirara una profundidad mayor, ¿no? Entonces, muchos de los que vuelven a casa después del largo recorrido dicen, como en esa frase contenida, en el budismo zen se habla mucho de que en la mitad del camino todo cambia, los árboles no son árboles y el lago ya no es un lago, las montañas no parecen montañas, pero que al final del camino el lago pasa a ser un lago de nuevo y los árboles son árboles. Es decir, la persona misma pasa a ser una persona muy común y corriente. El Don Quijote, que está siempre viendo hechizos y demonios y fuerzas mágicas, y que es una caricatura del hombre que está en el viaje espiritual y con su relativa locura, porque el viaje espiritual es una especie de locura superior, difiere del estado final, que es más ordinario, ¿no? Don Juan, por ejemplo, Don Juan de Castaneda es una imagen no de un hombre mágico, es un hombre que nadie lo reconocería si no tiene un sexto sentido. Ahora, dentro de los estados alterados de conciencia se han buscado esto a través de muchos métodos, ¿cierto? Por un lado están las drogas, por ejemplo. Hoy día en la psiquiatría se están usando drogas para lograr estado alterado, y qué función tienen en los tratamientos. Las drogas han sufrido una persecución política que se ha reflejado en el mundo de la ciencia propiamente tal. En Estados Unidos, el problema del abuso de drogas llevó a las autoridades a limitar la investigación durante un largo tiempo. Y hubo drogas que no se puede considerar peligrosas o mínimamente peligrosas. Prácticamente toda droga es peligrosa, todo lo que produce efectos tiene posibilidades de actuar como veneno. Entonces, ahora solamente en forma muy reciente, con el último cambio de gobierno, me parece, en Estados Unidos está cambiando esta política. Digo política porque no se trata de una política médica, de una visión de cómo lidiar con un asunto concreto. Me parece que así como el antisemitismo en Alemania fue una manera de distraer, de decir, allá está el enemigo, no acá. Y en el mundo americano, los gobiernos de Bush y Reagan fueron gobiernos que tuvieron una política de decir, son los jóvenes, son los hombres son los que toman drogas, los que amenazan el orden establecido. Y es una manera de echarle la culpa a algún enemigo y distraer de lo que está pasando, al que se recurrió durante un tiempo. Y ahora eso está pasando, pero ocurrió que la Organización Mundial de la Salud, inspirada por el gobierno americano, presionó gobiernos de muchos países para prohibir sustancias que debían haber sido estudiadas. Y solamente pocos países, como Suiza, se rebelaron frente a eso y dijeron, no, nosotros queremos investigar qué es lo que ocurre verdaderamente con sustancias como ciertos derivados anfetamínicos o ibogaína y otros, que tienen enormes posibilidades terapéuticas e incluso educacionales, como planteaba ya Aldous Huxley. Se está destapando eso ahora, yo creo que no va a durar mucho más la situación, pero en Estados Unidos la cosa va más rápida porque de allá partió el fenómeno represivo y no sé cuándo llegará aquí la mayor libertad. ¿Y qué función cumpliría la hipnosis? La hipnosis lleva ciertos estados alterados de conciencia, no idénticos a los que producen las drogas, que por lo demás hay diversos tipos de drogas que producen distintas alteraciones. Y se puede usar esos estados hipnóticos de muchas maneras.
cuando fueron introducidos, Mesmer, que introdujo la hipnosis en Occidente, lo hacía apelando a una capacidad sanadora que está en el organismo, lo que ahora se llama la autorregulación organísmica. Le decía a la persona, el fluido magnético, que es una manera metafórica de hablar, simbólica, el fluido magnético te va a sanar. Y eso era como un permiso a la persona a que se dejara sanar por algo que en realidad está dentro de todos nosotros. Es como si eso mismo que ocurre de noche, cuando el sueño reparador nos lava algunas de las heridas y de las manchas y de las impurezas absorbidas durante el día, y de los impactos del día, eso pudiera llegar más lejos con la hipnosis. Se produce un estado de regresión, de disolverse de la psiquis cotidiana, y las personas dan entrada entonces a su mente a lo que necesita entrar. En el mundo victoriano en que trabajaba Mesmer había poca comunicación genuina, había muy poca libertad para ciertas cosas que ahora están entrando en el mundo psicológico. Hay más verdad en el diálogo. Entonces, en fin, la gente que venía a ser hipnotizada tenía toda clase de aparentemente ataques histéricos, pero no eran ataques histéricos, era la tormenta de todo lo reprimido, de la sexualidad reprimida, por ejemplo, que se expresaba simbólicamente en movimientos convulsivos y tantas otras cosas. Y era lo que la gente necesitaba para reconectarse con su verdadera realidad interna, y salían calmados, salían más satisfechos. Esa es una manera. Pero, ¿tiene alguna diferencia con la meditación, por ejemplo? Es un tema peliagudo. Desde el punto de vista de lo que es la mayor parte de la experiencia hipnótica, no es lo mismo. La meditación llega mucho más lejos, y la definición de la hipnosis es una que se hace muchas veces en términos de limitación de la conciencia. Es como si se puede dar un foco más intenso a la conciencia a expensas de una concentración en una zona, con olvido del resto. En la meditación hay distintos tipos de meditación, pero lo que se persigue es una conciencia más despierta. Se persigue en algunas de ellas, en algunas formas de meditación, una conciencia panorámica, una conciencia menos concentrada, sino una atención flotante, o como lo llamaba Krishnamurti, choiceless awareness, una conciencia que está como en una actitud omnidireccional a lo que venga, ese mismo desapego de la conciencia con respecto a los objetos de la conciencia es el quid. Así que me parece que en general el camino de la meditación es un camino progresivo que tiene una promesa de llegar más lejos que la hipnosis tal como se formula en general. Pero es una cosa peliaguda. Yo diría que muchas personas en estados hipnóticos tocan realidades semejantes a la meditación y viceversa. No se puede hacer una distinción tan absoluta. Habría que ver en la experiencia de una persona determinada, en un momento determinado, y no lo que se define en palabras. Ahora, ¿para usted existen distintos niveles de inteligencia? Yo creo que dentro de un tipo de inteligencia hay distintos niveles, como cuando se habla del cociente intelectual, pero más importante encuentro hablar de tipos de inteligencia. Por ejemplo, la inteligencia ordinaria, que miden los test de inteligencia, que tiene sus especialidades. Hay inteligencia espacial, hay inteligencia, hay inteligencia verbal, por ejemplo. Hay muchas inteligencias parciales que están englobadas en una inteligencia, un factor general. Eso se estudiaba matemáticamente. Hay un factor general de inteligencia, pero todo eso que en un plano distinto de la inteligencia interpersonal, por ejemplo. La inteligencia interpersonal, que tiene que ver con el vivir bien, vivir correctamente, saber moverse en la vida de las relaciones humanas, tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, que es interdependiente con cómo entiende uno al otro y cómo entiende uno lo que está pasando en las situaciones humanas. Es una inteligencia que tiene muy poco que ver con esa inteligencia de la máquina de pensar. Tiene que ver con el insight, que ese tiene que ver con la capacidad la capacidad de tomar conciencia de las emociones y de los patrones de conducta. Y eso no es tanto materia de
las variantes que uno encuentra no son tanto variantes de inteligencia interpersonal, sino variantes de estupidez interpersonal. Es como que la variable real es la obnubilación, es como un poco como Einstein decía también, para citarlo de nuevo, que solamente hay dos cosas infinitas en el universo, el espacio y la estupidez humana. Como que la inteligencia interpersonal fuera lo normal, que tenemos un cerebro extraordinariamente complejo, extraordinariamente dotado para captar los matices de la vida humana y en su estado natural. Pero es la educación la que nos ha quitado esa capacidad de reconocer lo que pasa. Estamos llenos de tabúes, a cualquier niño se le enseña a no pienses eso, no veas eso, no te des cuenta que todo el mundo está mintiendo alrededor de ti, que estamos como el famoso cuento del emperador que andaba desnudo y todos los cortesanos le lavaban sus ropas. Entonces, lo que más necesita el ser humano y colectivamente es inteligencia interpersonal. Lo que yo digo a propósito de la educación, por ejemplo, es que está mal dirigida al cultivo del intelecto, porque lo que está faltando, incluso la famosa crisis planetaria de que tanto se habla hoy en día y con toda razón, no está dada por falta de inteligencia, sino que está motivada porque se tratan de resolver problemas que tienen un fondo humano en forma tecnológica, con una inteligencia de otro orden a la inteligencia que realmente falta, que es una inteligencia más del corazón, una inteligencia que no es solamente benevolencia, pero que es inseparable de la salud mental. O sea, el objetivo central de la psiquiatría o la psicología para usted sería el darse cuenta. Sí, o el conocerse a sí mismo, sí. Pues, darse cuenta es un término que se introdujo en la Gestalt como traducción de awareness, y no es una muy buena traducción. Awareness es como algo muy grande, pero también muy simple. Es como lo que hablábamos de la capacidad del espejo de reflejar. Estar consciente. Es como se acerca a atención o captación. Y darse cuenta sugiere algo un poquito más complejo, que es el insight. Por ejemplo, una persona que dice no estoy enojado. No, lo que falta es un contacto muy directo con la realidad de ese momento, que es su ira. Nosotros tenemos normalmente conciencia de que tenemos hambre sin tener que medirnos la concentración de glucosa en la sangre. No tenemos que ver si se mueve el estómago o no se mueve. Sería lo normal que tuviéramos conciencia de nuestras emociones, o si que supiéramos cuando estamos mintiendo, sin usar una inteligencia especial. Esa capacidad sería el awareness, una captación directa. Yo diría que más que buscar niveles más altos de inteligencia para salir de nuestros problemas, necesitamos eso, que las personas puedan conocerse a sí mismas, tanto en el momento, pero también en el conocimiento de cómo funciona su propia maquinaria caracterológica, saber cada uno sus límites, sus mañas, sus necesidades neuróticas, y para poder por lo menos administrarlas mejor, contar con ellas, tomarlas en cuenta, conocer sus puntos ciegos. Tal vez, no el budismo zen en particular, pero sí el budismo pudiera haber sido la influencia principal en el desarrollo de mi conciencia, no necesariamente en mi manera de pensar, pero sí, porque como persona que medita he aprendido sobre todo de los lamas tibetanos, creo que son los grandes maestros de meditación. Pero, ¿cómo decir? La relevancia de todo esto, no creo yo estar hablando predominantemente desde lo oriental o un orientalismo, por cuanto pienso que todos los caminos espirituales occidentales y orientales parten de lo mismo, van a lo mismo, consisten en lo mismo, solo que el mundo cristiano es un mundo que se ha complicado más que otros con
la transformación de la espiritualidad en ese fenómeno sociológico que es la religión, con sus dogmas, con sus formulaciones morales, con que esto es lo que debes creer, esto no. El cristianismo original está demasiado enterrado detrás de otras cosas que tienen muy poco que ver con la espiritualidad. Yo diría que la mente inquisitorial del cristianismo terminó con lo mejor que había dentro de la tradición cristiana. Por lo demás, cuando el emperador Constantino decidió que esta va a ser la religión del Imperio Romano y decidió juntar a todos los teólogos de su época y llamó a los obispos de aquí, de allá, de Oriente, de Occidente, de Bizancio, para que se pusieran de acuerdo y formularan cuál era la doctrina cristiana, resulta que la gente que estuvo en el Congreso, en el Concilio de Nicea, no tenía ningún interés en hacer tal cosa. Cada santo en aquella época, cada cristiano que llevaba el cristianismo en la sangre, que estaba inmerso en la tradición viviente, era un hombre que distaba mucho del legalismo romano y esa tendencia de poner los puntos de las íes en forma lógica. Cada uno tenía su forma de hablar y no tenía mucho sentido eso de ponerse de acuerdo en una formulación teológica. Así que yo creo que el que se educa en el cristianismo tal vez descubre la espiritualidad muchas veces mirando a una tradición diferente, porque incluso ni sospecha que el cristianismo en el fondo esté en esas mismas verdades. Pero ahora, estas verdades de alguna manera en las culturas tradicionales eran transmitidas por los chamanes, de alguna manera eran los que guardaban esta cultura. Hoy día hacen falta nuevos chamanes. Bueno, el chamanismo era la religión original, si la queremos llamar religión, porque eso es cuestionable. El chamán era el artista original, el científico original, el primer curioso de la naturaleza, el conocedor de los animales, de las plantas. Y el chamán era el homo religiosus, el intuitivo, el conocedor de los misterios, el conocedor de los estados de conciencia. Y era el sacerdote original en cuanto que era la persona que educaba a través de ciertas intervenciones en la vida de la comunidad, como los ritos de pubertad, los matrimonios, en fin, la transición, la muerte también, guía de almas. Pero la relevancia del chamanismo, la relevancia principal justamente es esa multitud de roles que eran una sola cosa, que se está dando nuevamente. Hoy día, como planteo en un libro que se llama La única búsqueda, estos caminos, estos compartimentos, que son el compartimento de la salud, el de la educación y el de la religión, cada uno con su ideal, el ideal del desarrollo humano, el ideal de la salvación o de la iluminación y el ideal de la salud, se están tocando de forma que ya muy difícilmente se pueden mantener separados. Así que es como si hubiera, lo que vengo diciendo hace como 20 años, un nuevo chamanismo en el aire, y por eso nos suena el chamanismo, queremos saber de los chamanes. Pero los chamanes son los que comenzaron la cosa y todas las tradiciones de las altas civilizaciones, todas las tradiciones espirituales, algunas vivientes, otras muertas, conocían la misma cosa. Por eso cito a veces las tradiciones orientales, porque son tradiciones vivas que han refinado mucho más la formulación de estas cosas que el chamán, que todavía habla un lenguaje un poco inaccesible, muy simple y muy envuelto en mitos locales, ¿no? Cuando yo propongo que necesitamos un nuevo chamanismo, lo que pienso es que necesitamos un chamanismo que no necesariamente tenga plumas y cantos de los navajos, sino que un chamanismo propiamente de Occidente. Y yo creo que la psicoterapia y la nueva psicoterapia es un redescubrimiento de lo chamánico y va encaminándose, se va chamanizando cada vez más, por cuanto se va haciendo un quehacer no tanto científico y dogmático, sino que
un arte y algo en que se reconoce la importancia de la intuición del individuo, que la hace a través de su propia experiencia de vida y sus propias experiencias interiores. ¿Para qué los Yanomami, por ejemplo, usaban la ayahuasca y estas drogas alucinógenas, a su juicio? Es cierto que muchos chamanes han usado drogas, en África ciertas drogas, en Siberia otras, cada cultura tiene las que les provee la flora local. No es que todo chamanismo se apoye en drogas. Los esquimales se apoyan, por ejemplo, en la soledad, en el aislamiento y en una resistencia extraordinaria al frío. El que resiste meses de frío y batiendo allí piedras. Los australianos no tienen las plantas mágicas, tienen el dolor. Al que insiste en ser chamán le entierran agujas bajo las uñas, le perforan la lengua, le raspan la piel hasta que toda una llaga, como queriendo producir artificialmente, en una forma mucho más difícil, esa misma separación de la conciencia del cuerpo, de la trascendencia del dolor y otras cosas que se necesitan para esa interioridad, esa otra etapa del desarrollo. Hay personas que lo hacen por vocación, otros que se insisten en que quieren llegar al chamanismo y no tienen la vocación, tienen que pasar por un camino más difícil. Entonces, las drogas son como catalizadores, algo así como lubricantes de la mente, que permiten más acceso a ámbitos que están cerrados por razones culturales en parte, porque toda cultura implica una forma de represión. La mente práctica no quiere complicarse con un universo demasiado grande, entonces todos hemos especializado nuestra mente a lo ordinario. ¿Y en ese sentido habría que cambiar la educación? Bueno, digamos el caso de la ayahuasca. Yo estuve estudiando la ayahuasca en la década del 60 en el Putumayo, en Colombia, y los indios me hablaban en términos de educación, porque decían, la tomamos para aprender medicina. Pero no es la educación de todas las personas. El conjunto de la tribu las tomaba en ciertas fiestas religiosas solamente, cuando se lee el mito de la creación. Entonces es como una manera de absorber más fácilmente un lenguaje simbólico que no le hablaría a la mente de todos los días sin este catalizador especial. Es como si en un servicio religioso ciertas lecturas de la Biblia se hicieran bajo efectos de un amplificador de la conciencia que a uno le permite entender las metáforas, le permite entender ciertas cosas que no deben ser entendidas a un nivel literal. Eso es lo corriente, no es una educación más allá, pero otra cosa es la educación del chamán, la educación del médico, como dicen ellos cuando hablan a través de un traductor al castellano. Para educación de chamán uno necesita, por ejemplo, entender el mundo de los sueños, y para eso la ayahuasca sirve, porque eso permite una familiaridad con el lenguaje simbólico en general. Pero de ahí a la educación de nuestras instituciones, yo creo que hay mucho trecho y hay muchas cosas que la educación podría hacer antes que eso. Podría ser que alguna vez siguiera la educación esa idea de Aldous Huxley en su libro Isla, de que hubiera un rito de pubertad, que por lo menos optativamente, que los muchachos pudieran, en el momento en que la mente de cada individuo se hace un filósofo, porque es como un despertar filosófico en la adolescencia, en ese momento podría hacerse como hacen muchos pueblos primitivos, introducir a la persona al mundo de una expansión de conciencia artificial, porque allí queda como inoculado con un interés extraordinario en entender más, como motivado por un camino. Pero en este momento sería mucha la discrepancia entre usar un fármaco que produce un efecto muy rico y no tener toda una cultura que apoye eso. Así que yo creo que hay innumerables cosas que la educación está descuidando que serían prioridad. La educación en el conocimiento de sí, una educación psicológica, la educación del corazón, en cierto sentido, que no está presente, aunque se necesita mucho más benevolencia que inteligencia en este momento
en la vida y en el mundo. Está cerrado eso porque hay un tabú muy grande entre los educadores a meter factores terapéuticos. No quieren meterse los educadores con cosas que pudieran motivar reclamos de los padres, que los niños están hablando de cosas que debían quedar en casa. ¿Usted cree que la educación requiere cambios sustanciales? Sonrío porque es mi campaña de hace varios años y lo estoy planteando cada vez que encuentro oportunidad. Me parece que es una institución monstruosa la educación hoy en día, y de una monstruosidad que no lo parece. Parecería que los educadores están llenos de buenas intenciones e invierten grandes sumas en reformas de currículum, en reuniones para pensar las cosas mejor, y no ocurre nada. Y parecería que no tiene mucha gravedad. Aparte de la crisis educacional de todo el mundo, la americana está muy clara, que ya la gente no le interesa ser educada por esta educación. Se le echa la culpa a los alumnos, pero se cuestiona poco que la educación sea irrelevante. Yo creo que es un asunto verdaderamente monstruoso porque la finalidad de la educación es el desarrollo de la persona. Y desarrollo humano es lo que más necesitamos. Se habla de un macro problema del mundo, se habla de una crisis planetaria y se habla de que hay un factor humano que sería el factor salvador más allá de todas las soluciones técnicas que no son irrelevantes. El factor humano es la transformación del ser humano en un ser humano como debía ser, como podría ser el ser humano, y la institución a la cual le corresponde eso, en cuyo territorio está el desarrollo humano, es la educación. Y la educación para la educación es absolutamente irrelevante el desarrollo humano. La educación actual se ha transformado en una industria de información predominantemente irrelevante también. Educación ya sea para residuos de lo que era la educación en los clásicos, algo de educación para ganarse la vida, pero no sirve mucho para ganarse la vida tampoco, es muy poco práctica. Es una educación en realidad, lo que se vende, la educación vende el pase a la universidad. Se venden certificados y lo que se da es lo que se necesita para pasar exámenes, pero la relevancia de la vida es muy mínima. De modo que lo que yo planteo es la indispensabilidad de una educación holística en el sentido de que sea educación de la persona y no la educación de la máquina de pensar o ni siquiera de la capacidad de pensar, sino que, como decía, de educación en el sentido poco etimológico por lo demás de pasar datos. Digo poco etimológico porque educar significa guiar o sacar de algo de dentro de la persona, de guiar algo hacia su florecimiento, ¿no? Entonces, me parece que debía ser algo más profundo la educación, debía tener un elemento, una dimensión espiritual que se perdió cuando se separó la Iglesia del Estado. Con buena razón se produjo esa separación porque había un poder ahí, pero el factor espiritual debe retornar a la educación de otra manera, tal vez en una forma no necesariamente cristiana siquiera, sino que transsistémica, transcultural, un panorama de lo que es la espiritualidad en el mundo, las distintas corrientes espirituales y sobre todo una especie de laboratorio, una cierta demostración de cómo se puede cultivar la conciencia, de cómo se medita en distintas culturas, en distintas escuelas, ¿sí? Para que el que pasa por allí sepa cuáles son los recursos, qué cosa aprender más, a qué cosa acudir.